Muy buenas a todos. En esta mini clase vamos a aprender a interactuar con los mundos sutiles. Primero, tratando de entender qué son los mundos sutiles en contraposición al mundo denso que conocemos y por qué sería interesante interactuar con ellos. Lo primero que tenemos que entender es que estamos educados, adoctrinados y programados para creer que la realidad es únicamente el mundo físico que percibimos. O sea, si le preguntáramos a alguien normal de la calle qué es lo real, en contraposición a qué es lo irreal, nos hablaría de la realidad aquello que podemos percibir a través de los 5 sentidos. O sea, que este jersey rojo sería una evidencia empírica, una evidencia científica, una evidencia objetiva, en contraposición a las percepciones del mundo subjetivo. O sea, dicho de otra manera, lo objetivo, los objetos que podemos percibir a través de los 5 sentidos o sus extensiones instrumentales de laboratorio, comprenderían lo que llamamos el mundo real, que es un mundo compartido y equivalente para todos. Y la diferencia sería el mundo subjetivo, que es un mundo personal, es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo, es algo que no puedo compartir. Puedo explicar, pero no puedo transferir. Yo no puedo trasladar mi percepción y que otra persona sienta lo mismo que yo. Bueno, si es una persona que tiene mucha resonancia empática, puede tener una aproximación a lo que yo siento, pero no puedo transferir mi experiencia. O sea, si lo que yo sueño por las noches, puedo explicarlo, pero no te puedes meter en una máquina y ver exactamente lo que yo he visto. Claro, esto evidentemente es un juego de lenguaje. Decir que lo subjetivo no es real es realmente una trampa y veremos la importancia que eso tiene para entender los mundos sutiles. Evidentemente, lo que yo pienso, que forma parte de mi mundo subjetivo, por ejemplo, yo me puedo imaginar que estoy en una pelea, me imagino, me visualizo en una pelea y automáticamente mi corazón se va a agitar. O sea, si yo me imagino una situación de tensión en la que puedo ser agredido o donde hay una amenaza, la fisiología de mi cuerpo puede cambiar. Incluso en un momento dado, si me meto mucho, me zambullo en esa proyección mental, voy a violentar los puños, me voy a agitar, me voy a tensar. Y podría ser que incluso si alguien en ese momento me coge y habla conmigo, en ese momento interactúa conmigo, yo me vuelvo más agresivo de lo normal. Lo mismo si estoy sensible y estoy observando mis emociones desde un lugar más manso, más relajado, más tranquilo, voy a notar que también mis reacciones, es decir, mi fisiología va a cambiar y también mis acciones pueden cambiar. Y mis acciones es obvio que tienen que ver con la realidad. Entonces, la separación que se da entre lo subjetivo y el objetivo es una ilusión. O sea, el sujeto también puede ser un objeto de acción. El sujeto no está fuera de la realidad. En el mundo científico se nos ha intentado adoctrinar en la idea de que existe un mundo independiente del actor. Esto con la física cuántica ya van diciendo desde hace mucho tiempo que no existe tal cosa como una observación independiente de la realidad, sino que siempre que observamos la realidad la estamos modificando aunque sea a un nivel microscópico. Esto en nuestra propia experiencia es muy fácil de ver. Nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones motivan acciones y las acciones construyen realidad. O lo mismo, un arquitecto que va a diseñar un edificio que luego será realidad, que luego será físico, primero tiene que hacer un esbozo en su mente. Por eso, para comprender cómo interactuar con los mundos sutiles, tenemos que saber que ya estamos interactuando con ellos a través de nuestra mente. Nuestra mente, que nos permite hacer operaciones aritméticas, que nos permite especular, que nos permite proyectarnos en el tiempo, nos permite movernos hacia el futuro, volver hacia el pasado, nos permite crear futuros alternativos, crear hipótesis. Eso ya es una forma de interacción con los mundos sutiles. De hecho, sería con el plano mental. Lo que ocurre es que hay otras capas de realidad a las que podemos acceder para obtener información. Porque al igual que este cuerpo físico obtiene información de su experiencia sensible, es decir, de sus 5 sentidos, tenemos otros vehículos, tenemos otros cuerpos. Y cada cuerpo se puede mover en una densidad diferente. O sea, esta densidad física se mueve a través de los 5 sentidos y tenemos otros cuerpos que se mueven por otras densidades. Y de ello obtenemos información. Y bueno, ¿y por qué queremos información de los otros planos? ¿Qué narices me importan los otros planos si yo estoy en este? Y bueno, no. Es que estamos en los otros planos y lo que sucede en los otros planos afecta a este. Es decir, que no son planos independientes, son planos intrínsecamente relacionados entre sí. Así que nos interesa
establecer puentes inteligentes entre todos nuestros vehículos dimensionales. Porque cuando somos capaces de darnos cuenta de que lo que sucede en los planos sutiles afecta directamente a este plano, es decir, este plano, digamos que es el último jerárquicamente, por lo tanto es más importante lo que hago ahí arriba para manipular, cambiar o alterar lo que pasa aquí abajo. Entonces, si yo aprendo a dominar lo que sucede en los otros planos, cambiaré mi realidad aquí abajo. Por eso hemos sido educados para solo considerar como real lo que sucede en este plano. Es importante este cambio de chip. Si somos capaces de entender que la causa primaria siempre empieza en lo sutil, que de hecho es muy sencillo de entender. Primero es una idea, esa idea genera un deseo, ese deseo una motivación, esa motivación una emoción, esa emoción un impulso proactivo y volitivo, y finalmente la acción. Entonces, la acción, el acto físico, ha venido precedido por algo sutil. Si aprendo a conocer lo sutil y a desentrañar todas las capas que hay en el mundo sutil, podré sacarle mucho más partido a mi experiencia aquí. Por eso, el conocimiento de los mundos sutiles y de cómo interactuar con ellos me ayuda a mejorar la vida en este plano. Tanto para obtener información, como para cambiar cosas, como incluso para sanarse. Entonces vamos a ver en este vídeo unos cuantos tips para cómo relacionarnos y operar en estos planos y generar efectos positivos en este. Empecemos. Bien, para aprender a canalizar tenemos que tener en cuenta cuál es la polaridad en la que nos vamos a encontrar. Siempre en la naturaleza hay un principio activo y otro pasivo, que vamos a poder definir como un principio de control y otro de fluencia, siendo el activo control, donde pongo una atención conscientemente, y otro principio de fluencia que es donde me dejo llevar. Tengo que entender perfectamente cómo funciona esto. Nuestro cuerpo físico, por ejemplo, hay cosas que funcionan solas y otras que podemos maniobrar. O sea, yo si quiero mover los brazos, esto lo puedo hacer de manera completamente voluntaria. Sin embargo, tengo muchísimos microgestos involuntarios, como los parpadeos, la respiración puede ser voluntaria o involuntaria, en tanto que me puedo olvidar de respirar y sigo respirando, por no hablar de fenómenos digestivos que son totalmente involuntarios. Con la mente sucede igual. Yo puedo forzar mi mente a pensar en según qué cosas, pero muchas veces la mente va completamente sola. De hecho, no sé muchas veces cómo hace según qué asociaciones mentales. Me hablas de una cosa y esta me recuerda a otra, o sea, tiene mucha actividad que es mecánica y es inconsciente. Tenemos que comprender bien este fenómeno, porque como vamos a trabajar con diferentes cuerpos sutiles, tenemos que saber que hay, que esos cuerpos podemos actuar sobre ellos directamente, y también esos cuerpos tienen la capacidad de actuar de manera independiente y autónoma. Así que a veces, en algunos momentos, tendremos que actuar directamente y en otros tenemos que apartarnos. Saber cuándo apartarnos y cuándo entrar va a ser la naturaleza de nuestro trabajo. Pensad qué es canalizar, qué significa hacer una canalización o a qué se parece. Pues se parece bastante a una hipnosis. Cuando alguien entra en trance hipnótico, digamos que el hipnotizador se sitúa en la posición de hemisferio izquierdo, o sea, es la figura que controla, y nosotros, cuando entramos en ese trance hipnótico, entramos en nuestro hemisferio derecho, somos la parte que fluye. Fluye con la información, suspende el juicio y se deja llevar. Por lo tanto, la base de la canalización y del trabajo con los mundos sutiles es ser capaces de darnos directrices concretas y luego dejarnos llevar. Luego apartarnos, de saber dónde está el personaje que tiene que controlar y cuál es la parte de nosotros que tiene que aflorar de manera natural sin oponer resistencia. Es un juego que, insisto, es complejo, no es nada sencillo, pero lo llevamos haciendo toda la vida, esa es la gran ventaja. Entonces vamos a poner conciencia sobre esos puntos y os voy a dar un montón de técnicas para saber cómo sacarle partido. Entonces, este juego va a requerir de mucha concentración, de mucha sensibilidad y sobre todo el primer atributo que tenemos que empezar a intentar desarrollar es el control mental. Por control mental es que tengo que conseguir que mi mente me obedezca. Tanto si lo que quiero es generar un silencio mental, como si lo que quiero es, por ejemplo, sostener una visualización y no apartarme de ella. Entonces voy a tener que tener muy en cuenta ese principio si quiero conocer los otros mundos sutiles.
De hecho, podemos decir que de manera resumida y sintética tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos nuestro cuerpo etérico, tenemos nuestro cuerpo astral, tenemos nuestro cuerpo mental y luego hay cuerpos superiores a los que no vamos a aludir de momento. De hecho, lo que queremos básicamente es establecer una conexión con lo que podemos llamar de manera resumida nuestro yo superior. Yo superior sería como la partícula del ti mismo, de lo que en esencia eres, que está haciendo de puente entre la fuente, Dios o como quieras llamarlo, y tu espíritu más individualizado. O sea, sería la partícula más individualizada de ti, que está más cerca de lo divino, que ya es insondable y ya no puede ser singularizable. O sea, la parte más cercana al todo y más cercana, y, bueno, y que todavía eres tú. O sea, que no somos todos, sino que soy yo. Pues eso es nuestro yo superior. La partícula individual más elevada a nivel vibratoria que hay en mí mismo. Yo quiero establecer un puente. Quiero que me dé información. ¿Por qué? Porque sabe un huevo. O sea, tu yo superior sabe muchísimo. Lo sabe prácticamente todo de ti. No te va a dar toda la información que le pidas. Pero si sabes hacer las preguntas y sabes escuchar las respuestas, vas a obtener muchísima información necesaria para tu crecimiento personal y espiritual. O sea, no te va a dar el número de la lotería, aunque podría llegar a dártelo si fuera necesario para tu camino de vida y fuera algo que estuviera pactado. O sea, que podría llegar a obtener esa información. La cuestión es que nos va a dar aquello que necesitemos y tenemos que aprender a preguntárselo y tenemos que aprender a decodificar su respuesta. Vamos a ver estos tips, cómo se puede hacer, vamos a ver cuáles son las prácticas necesarias para conseguirlo. Si alguna vez te han hipnotizado o has hecho una terapia regresiva, habrás visto que todo empieza con una relajación. La relajación es una manera de decir, necesito que la mente que controla, que la parte del hemisferio izquierdo, ese vehículo activo de control, se relaje. ¿Para qué? Para que se abra la esfera de ti que está receptiva a captar información. O sea que lo que principal que queremos cuando canalizamos es captar información. Que si hay que bascular, necesito que las directrices estén programadas y pensadas de antemano y después que mi parte más receptiva sea la que empiece a recibir. O sea, que tengo que estar, digamos, 10% en control y 90% en recepción. O sea, que la canalización es una actividad femenina. O sea, que tengo que estimular mi esfera femenina para poder captar las cosas. Por eso, por lo general, hay más mujeres o videntes o canalizadoras porque tienen más facilidad para conectar con su esfera receptiva. Entonces tengo que estar más receptivo y menos activo. Por eso se empieza con una relajación. ¿Qué significa que mi cuerpo físico esté relajado? Significa que no interviene. Significa que está pasivo. Por eso cuando hacemos las proyecciones astrales, los viajes astrales, se hace con el cuerpo dormido. Porque si mi cuerpo está durmiendo, significa que la información que capto a través de mis 5 sentidos, la estoy filtrando, la estoy obviando, la estoy omitiendo. De hecho, cuando estamos soñando, pues salvo que haya ruido fuera o haya molestias físicas, podemos llegar a obviar completamente lo que le pasa al cuerpo físico, que está tan tranquilo en la cama durmiendo. Solo cuando hay ruidos o cuando tienes ganas de ir al baño puede haber una cierta interferencia, pero por lo general la calidad del sueño también implica la profundidad. O sea, si estoy muy lejos de las emanaciones o percepciones del cuerpo físico, tengo mucha más facilidad para conectar con los diferentes cuerpos energéticos. Entonces, lo primero es aprender a relajar el cuerpo. No voy a hacer durante este video una simulación de relajación porque tenéis 50.000 vídeos de YouTube que os pueden guiar en una relajación del cuerpo físico. O sea, podemos empezar, bueno, venga, pues relajo los pies, luego voy notando las pantorrillas y voy subiendo, voy ascendiendo por el cuerpo, intento notar cada parte por separado hasta que se relaje todo. Yo, de todas formas, he aprendido, y supongo que vosotros también podéis hacerlo porque no es complicado, a relajarme en un instante. O sea que intento respirar profundamente 3 o 4 veces, 1, 2, 3, entro en relajación profunda y ya está, y dejo la mente tranquila y pausada. No hace falta que la deje en blanco, desde luego que es lo ideal dejarla en blanco, pero intentad empezar a evocar algo que os suponga relajación o tranquilidad. De hecho, algo que yo suelo utilizar y que me ayuda bastante es taparme los ojos, tapármelos incluso apretando un poco, a veces puede hasta funcionar, para que no entre nada de luz. O sea que intentar cerrar o taponar
los sentidos físicos ayuda a que la experiencia extrasensorial pueda aflorar. Por eso es interesante o bien o cerrar los ojos, o también puedo apagar la luz y quedarme en una semipenumbra. O sea, se puede también hacer con los ojos abiertos. Pero lo interesante siempre es, para que se pueda establecer una canalización o una conexión con los otros cuerpos sutiles, es que este cuerpo esté pasivo, que ceda el mando. O sea, lo que quiero es que mi atención se desplace a otro cuerpo. Entonces, tengo que conseguir, en la medida de lo posible, apartar este cuerpo físico. Por lo tanto, lo primero es, tengo que relajar este cuerpo o tengo que hacer que no esté pendiente de lo que sucede fuera. O sea, que no haya ruidos que me molesten, o si tengo una música de fondo que me ayuda a relajarme, perfecto. Si prefiero el silencio, pues también me da igual. O sea, lo que a vosotros os ayude a relajaros. No hay una pauta común. Es, si a mí me relaja ponerme música techno, pues me pongo música techno. Yo a veces, para según qué canalizaciones, utilizo música épica, o sea, música de orquesta, porque me ayuda a conectar con un estado de ánimo que me interesa, o sea, me ayuda a relajarme o a estimularme, es igual. O sea, lo que quiero finalmente es que mi personaje esté distraído, que yo no esté pendiente del personaje, que el personaje, o sea, mejor dicho, que el cuerpo físico no me oponga resistencia y mi mente pueda volar. Entonces, cread el espacio necesario para que vuestra mente pueda volar. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente punto. Bien, pongamos que hemos conseguido relajar nuestro cuerpo físico. Vale, ya estoy en un estado de calma, en un estado de relajación, en un estado de apertura y recepción. ¿Cuál es el siguiente obstáculo? Bueno, pues mi mente ordinaria, mi actividad dialéctica, mi juicio, mi crítica, mis valoraciones. Mi actividad mental me va a crear resistencia. Porque como sé que estoy captando otros mundos y que no estoy simplemente en mi ruido mental. Entonces tengo que aprender a apartar mi ruido mental. Pues un ejemplo que es muy sencillo. ¿Por qué para todo el mundo, o para casi todo el mundo, le es más fácil analizar una situación o un problema con cierta neutralidad y claridad mental cuando el problema le sucede a otra persona que cuando le sucede a sí mismo? Es muy sencillo de entender. Si yo, por ejemplo, tengo un consultante o estoy frente a alguien al que le tengo que ayudar, en el momento en el que esa persona me está hablando, mi observación, mi atención, está totalmente focalizada en sus problemas y en sus temas. ¿Eso qué significa? Que allí mi personaje no tiene ningún tipo de relevancia. O sea, si yo empiezo a hablarle de su carta natal, empiezo a hablarle de cualquier cosa, mi personaje no tiene relevancia, entonces se aparta. No es necesario que intervenga. Como no es necesario, aflora mi sabiduría natural. Por lo tanto, puedo estar tremendamente lúcido, tremendamente concentrado, porque no hay intervención de mi ego. ¿Qué es el ego entonces? El ego es un personaje, es una actividad que es perfectamente válida, perfectamente legítima. No es que haya que cargárselo siempre, hay que hacerlo apartar en determinados momentos. Claro, si alguien, por ejemplo, me hace una pregunta sobre mi biografía, sobre mi historia personal, y Robert, ¿tú qué opinas de esto? ¿O cómo fue tu infancia? Ahí el que tiene que contestar es mi ego. Yo no puedo responder desde el ser, porque le estás preguntando una pregunta explícitamente al personaje. Entonces el personaje tiene que recurrir a su inventario personal, a su historia, o sea, a su línea de tiempo para poder contestar. No puedo responder desde un eterno presente, no puedo responder desde la afluencia, tengo que responder desde el personaje. Por lo tanto, tengo que aprender a crear escenarios en los cuales el personaje no tenga ninguna necesidad de intervenir. Porque si le pongo la necesidad de intervenir, lo hará. ¿Por qué? Porque le estoy preguntando. Si me pregunto, ¿cómo fue mi infancia? Pues mi ego tiene que salir. Si pregunto algo personal, siempre tiene que aflorar, porque es su papel, para eso está. Tengo que conseguir que su participación sea la justa y necesaria, que no intervenga más de la cuenta, porque realmente lo que quiero es que hable mi yo superior, que hable de la parte de mí que sabe. Por eso es muy fácil el escenario cuando le hablo a otra persona y intento trabajar o actuar desde mi máxima atención e implicación. Para mí es muy fácil canalizar. ¿Por qué? Porque no importa quién sea yo. Podría ser un robot, podría ser una máquina, podría ser un alien. Daría exactamente igual lo que yo fuera. No estoy ahí interviniendo. Por eso cuando alguien es un buen actor o un buen artista, es cuando deja que la música, cuando el arte, cuando la interpretación le tomen por completo. ¿Cuándo se pierde la fluencia? ¿Cuándo se inicia el control? ¿Cuándo empieza la vergüenza? ¿Cuándo empieza el ridículo? ¿Cuándo empieza la disociación? ¿Cuándo el personaje toma demasiada potencia, demasiado protagonismo? Cuando empiezo
a operar o a disociarme internamente. Imagínate que yo estoy haciendo un show, estoy haciendo un monólogo de humor, o soy cantante, o estoy haciendo una conferencia en público. En el momento que yo empiezo a pensar, oye, ¿y cómo me estará viendo el público? ¿Y lo estaré haciendo bien? ¿Y cómo saldré mañana en la prensa? ¿Y cómo van a ver? ¿Me darán muchos likes? ¿Me darán muchos me gustas? ¿Les gustaría o no? En ese momento que estoy haciendo, estoy sacando mi foco atencional de la actividad y la estoy poniendo fuera, la estoy poniendo en una valoración. ¿Cómo seré visto desde fuera? Cuando entro en ese tipo de metaanálisis, o sea, el problema no es que me esté juzgando. El problema no tiene que ver con el juicio. Deja de juzgar, no tiene nada que ver con el juicio. El problema es que mi foco atencional ha salido hacia afuera. Y cuando he salido hacia afuera, el personaje es el que toma el control. Entonces, eso le concierne al personaje. No digo que el personaje sea inútil, solo que si queremos canalizar y quiero que hable el otro, tengo que ponerlo en su sitio. Y su sitio es que se tiene que apartar cuando mi foco atencional está puesto en una actividad. Por eso es lo primero que tengo que conseguir. Tengo que aprender a quitar al personaje. Vamos a aprender cómo se hace dentro de las visualizaciones o cómo podemos jugar para que coopere con nosotros. Vamos a verlo. Todos los sentidos físicos que conocemos tienen su correlato a nivel espiritual. Entonces, ahora vamos a ver cómo jugar con el personaje, cómo apartarlo dentro de la ecuación y cómo poder incentivar nuestros sentidos sutiles. Supongo que conocéis la nomenclatura de ser clarividente, ser clariaudiente, ser clarisintiente, claricognitivo. Hay muchas maneras de entender las cosas, muchas maneras de despertar esos sentidos sutiles. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, un ejemplo para comprender cómo podríamos realmente obtener información del mundo sutil, y veremos que conceptualmente es muy fácil. Lo difícil es la técnica. Esto es como lanzar a canasta. Lanzar a canasta no es algo, no tiene mucho misterio, no tiene mucha lógica y no necesitamos una enciclopedia que nos explique cómo lanzar a canasta. Lo que necesitamos es práctica. Pues esto es exactamente lo mismo. Vamos a empezar con algo sencillo. El objetivo sería imaginar o escoger a 3 personas que conozcamos, sean personas, personas cercanas, alguna famosa o alguna que hayáis visto en un vídeo que os haga gracia, lo que sea. 3 personas que vosotros escojáis. Y entonces vamos a intentar captar la energía de esas 3 personas. Vamos a captarlas desde diferentes técnicas. Entonces vamos a empezar por la kinestésica. Entonces, ¿cómo podemos captar la energía de alguien? Esto parece como muy ciencia ficción, más una persona que no está delante. Entonces, pues, yo qué sé, escoger tu madre, escoger a algún amigo, a un conocido, a un jefe, a algún compañero de trabajo, quien sea, una persona famosa también, o alguien al que admiréis. Tratad de escoger 3 personas. Y entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Conectad con vuestras manos. Entonces digo, quiero llevar la energía del cuerpo sutil de esa persona, por favor, que el cuerpo sutil de esa persona venga hacia aquí, y quiero notar su energía, quiero tenerla entre las manos, y notad a ver hasta que notéis algo, hasta que notéis un cierto hormigueo, un cierto cosquilleo. Y luego, cuando tengáis esa energía en las manos, la lleváis a la zona del corazón. Y entonces, intentad cerrar los ojos y registrar qué sensaciones os produce. ¿Cómo está la energía de esa persona? De hecho, lo que vamos a preguntar es cómo está el estado energético de esa persona en ese momento. Porque a lo mejor, independientemente de cómo es su energía en general, a lo mejor en ese momento está triste, en ese momento está angustiada, o está súper contenta. Tratad de ver cómo está en ese momento. A lo mejor si la noto aquí pesada, digo, uy, está pesada. Esto sería para que sea más kinestésico, lo puede notar así. Intento notar esa energía y ver qué me sugiere, qué me genera. Esto, para el que sea bueno decodificando sensaciones, le será más fácil. Habrá quien diga, hostias, yo con esto no siento una mierda. Perfecto. Me parece genial porque hay más maneras de hacerlo. La otra puede ser simplemente visual. Entonces, hay una manera muy sencilla. Te imaginas la silueta energética de esa persona. Digo, vale, yo visualizo su cuerpo energético y intento ver a ver qué veo. O sea, cierro los ojos. Imagino, pues yo qué sé, a una persona, a mi abuela, a mi madre, a mi tía, a mi pareja, quien sea, a quien te apetezca. Intento visualizar su cuerpo energético, intento ver, veo algún color, veo a un aura radiante, lo veo todo pesado, o me cuesta ver los colores, me cuesta ver algo, o sea, me lo veo todo muy oscuro o no veo prácticamente nada. Veas lo que veas, o sea, imaginad que veo un muñequito, aquí tengo, a ver, alguna figurita, veo un muñequito aquí. Pues a este muñequito que representa a esa persona lo hago subir en vertical,
luego lo hago bajar, luego lo hago girar hacia los lados, lo muevo en diagonal, lo hago subir en espiral, veo e intento ver si me obedece, lo hago bailar, ¡ay, que baile, que haga cositas! Intento maniobrar, intento interactuar con esa entidad, con ese cuerpo sutil. ¿Por qué digo que hay que hacerlo con 3 personas? Porque si yo me lo estuviera imaginando todo, las sensaciones y las visualizaciones serían iguales de las 3 personas, porque total, daría igual. De hecho, si pensáis, digo, mira, es que si cojo 3 personas que conozco estaré muy condicionado. Digo, bueno, pues yo qué sé, entra en el Facebook, coge gente que no conozcas, 3 caras al azar, busca Pepito de los Palotes, busca 3 personas, intentas jugar con ellas. Por si crees y eres muy paranoico y piensas que estás condicionando tu visión, digo, pues coge 3 personas al azar. Verás que vas a captar cosas diferentes con las 3 personas, tanto si son conocidas como que no. Hazlo moverlo, haz que se mueva, haz que haga diferentes genuflexiones, bailes, gestos, o sea, intenta que ese cuerpo sutil te obedezca. Ya verás lo que pasa, lo que vas a descubrir. Si quieres para el vídeo ahora, pruébalo y ahora te explico qué cosas seguramente habrás observado. Páralo y decimos, seguramente que puedes haber observado que a veces hay cuerpos sutiles que obedecen a lo que tú le dices y hay veces que no. Hay veces que, hostias, intenta hacerle subir y no sube. O se queda bloqueado, o cambia de color, o hace cosas raras, o se generan movimientos en bucle, o sea, se pone a bailar y ya no puedo parar de bailar, o sea, se queda ahí atrancado. Esto sucede porque esa energía te está hablando de verdad. No es una energía neutra, no es algo que te estás imaginando. O sea, te das cuenta de que por mucho que parezca que tu imaginación debería obedecer a cualquier directriz que le das, no, tiene una inteligencia que opera más allá del personaje. Por eso vamos a empezar, y empezamos, con personas que no somos nosotros, porque hemos dicho que es más fácil que allí no intervenga tu personaje. Si te vuelcas en otra persona, será mucho más sencillo que tú empieces a captar. Después vamos a hacer lo mismo con nosotros mismos, pero vamos a empezar con otros porque es más sencillo, porque habrá menos probabilidades de distorsión. Tenemos también la esfera mental, o sea, podemos entrar desde lo dialéctico. Entonces, yo entro, intento valorar a esta persona. Digo, vamos a ver, ¿qué información me llega de esta persona cuando entro en un plano mental? Entonces, me imagino a esa persona delante de mí, sentada en una silla, y digo, ¿qué me está diciendo? Me imagino, ¿qué me dice? ¿Qué me podría decir? ¿Qué frase me dice? ¿Qué frase célebre? ¿Qué cosa me dice? ¿Qué cosa está diciendo? Intento ver que me dé información. Le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Entonces genero una conversación imaginaria. Mira, bueno, es imaginaria, me estoy imaginando todo. Bueno, verás que esa información tiene bastante sentido. Que lo que te dice no es arbitrario. O sea, si eres del estilo clariaudiente, te darás cuenta de que lo que te dice tiene un sentido. No te dice cosas al azar y arbitrarias. Tú le vas interrogando, le vas haciendo preguntas y te irá contestando. Al principio puede ser que el personaje, si conoces mucho a esa persona, intervenga mucho y aparentemente digas cosas trilladas, cosas que ya sabes. No, sigue investigando, sigue acelerando y actualizando y potenciando y desarrollando esa conversación y verás que cada vez la información que te va diciendo es más precisa. Y ahí verás que poco a poco puedes obtener información de la realidad de otra persona. Pongamos una cosa más. Dentro de lo visual yo digo, vale, le hago preguntas a esta persona, preguntas de tipo, yo qué sé, pues, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Y para qué has venido? ¿Para qué has encarnado? Por favor, escenifícamelo mediante cualquier tipo de simbolismo, mediante cualquier tipo de imagen. Y veremos, entonces, dejemos que se exprese ese personaje, ese bailarín o esa bailarina, como sea, a ver qué hace. A lo mejor hace algo que parece absurdo, se convierte en un animal, empieza a rascarse la oreja. Veremos qué hace. Simplemente forzarle a que os sorprenda. Porque ese darle la directriz, es decir, le hago una pregunta, yo actúo como hemisferio izquierdo, ahí pongo control, y después dejo que salga lo que sea. Y ahí no intervengo. Dejo que me hable. Y dejo que mi hemisferio derecho actúe solo. Con esas 3 técnicas, o sea, es decir, primero con el trabajo con la energía, dejo que me hable, o sea, yo le hago una pregunta a su energía, digo, por favor, dime cómo te sientes, dime cómo piensas, dame tu directriz de vida, ¿cuál es tu estado de ánimo? Le hago esas preguntas y luego que la energía en las manos y llevada al corazón me conteste. O segundo, lo hago a nivel visual, que la imagen me conteste, o si no, entro en diálogo. Todo esto, por supuesto, también lo podemos hacer con nosotros mismos. Y digo, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues
llevo mi energía, por favor, que mi cuerpo astral me hable o que mi cuerpo mental, entonces lo pongo aquí, lo pongo en mis manos a ver cómo está, cómo estoy hoy. Ahora hablaremos de cómo limpiarlo. Después, con mi cuerpo mental, quiero por favor que me dé información visual. ¿Cómo estoy ahora mismo? Por favor, ¿cómo está mi cuerpo? Entonces veo que sube con dificultad, que se queda trancado cuando lo quiero hacer subir, o que tiende a irse hacia atrás. Cuando, imaginad que tenemos esto, que cojo mi cuerpo sutil, mi cuerpo astral, mi cuerpo energético, como queráis llamarlo, y digo, a ver, ¿cómo estás? Y veo que el cuerpo se me va hacia atrás. Todo el rato se me va en mi dirección hacia mi izquierda. Si se va hacia mi izquierda, generalmente es que hay algo del pasado que le está atrayendo, que me está llamando. O sea, tengo algo que mirar de mis antecedentes que me está llamando. Si me voy hacia arriba fácilmente es que estoy bien conectado con lo sutil, que estoy canalizando bien. Si me voy hacia abajo, significa que hay temas terrenales que me están moviendo. Y si me voy hacia el frente, es decir, hacia mi derecha, entonces es que hay temas del futuro que me están llamando y me están motivando. Eso como esquema general. Este por lo menos es el esquema que utilizo yo. Puede ser que no sea universal, por lo tanto yo te doy esa herramienta, pero con la idea o bajo ningún concepto pretendo que sea universal. Puede ser que te funcione, de hecho a mucha gente le funciona así, pero tal vez tus coordenadas sean un poco distintas. Lo importante es que aprendas a descubrir cuáles son tus coordenadas, es decir, cómo tu yo superior te está transmitiendo la información. Vamos a ver qué tipo de preguntas se pueden hacer y cómo podemos utilizar estas herramientas para sanarnos. Una de las preguntas básicas que podemos hacer para sanarnos es: ¿tengo algún tipo de implante, parásito, obstáculo energético? ¿Hay algo que esté alterando la fluidez y la perfección de mis cuerpos sutiles? Por favor, si hay algo, en el sentido visual, que se me muestre. Entonces yo proyecto mi cuerpo energético, el mío o el de otra persona, y por favor, si hay alguna alteración que tenga que ser retirada, por favor que se me muestre con un color, con algún brillo, con algún elemento identificativo. Entonces, una vez que yo lo he identificado, puedo proceder a retirarla. Es decir, dentro de mi imaginación tengo que ser capaz de retirarla, cogerla y apartarla. Puedo incluso imaginar mis manos virtuales entrando allí y arrancándolas. De hecho, aquí puedo emplear toda mi imaginación, toda mi capacidad puedo imaginar un ácido que lo derrite, puedo imaginar un golpe, puedo imaginar un sacacorchos, o incluso puedo imaginar cómo se deshace. Veremos que nuestra creatividad, nuestro ingenio va a hacer que se pueda realmente manipular esa imagen, o sea, que se pueda convertir finalmente, que yo vea cómo se ha retirado esa entidad, ese implante o lo que sea, y después lo puedo, si quiero, mandar arriba a la derecha, que es donde está la fuente, puedo imaginar cómo se deshace para siempre, cómo desaparece, y generalmente cuando realmente se ha ido ese obstáculo, esa mancha, esa pegatina, eso que fuera que tuviera, normalmente para que se valide, no tengo que volver a verlo y además tengo que sentir o bien un escalofrío o bien una sensación de relajación y de paz. Generalmente cuando algo se ha quitado de verdad, el muñequito, la imagen de la persona que hemos visto, tiene que empezar a moverse con más fluidez y con más agilidad. Tiene que obedecernos más. Si se queda muy quieta, si no se mueve, si sigue atascada, por mucho que parezca que le hemos quitado, no lo hemos retirado. Se habrá escabullido, se habrá escondido, se habrá camuflado, lo que sea. Por eso, la pregunta base la podéis formular como queráis, pero ¿hay alguna entidad, hay algún parásito, hay algún arconte, hay alguna entidad reptil, hay alguna entidad negativa, hay alguna entidad oscura, hay algo que esté perturbando el flujo natural de mi energía, hay algo que esté desvirtuando el óptimo ejercicio de mi energía? ¿Hay algún canal de derivación, alguna desviación mental que me esté haciendo perder energía? Entonces la tapo, la cierro. O sea, las canales de desviación serían como pequeños tentáculos que salen de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo emocional, de alguno de nuestros chakras y hacen que yo pierda la energía pues por obsesiones, por rencores, por rabias, por iras, por resentimientos, por miedos, etcétera. Es importante que yo detecte además, especialmente si el trabajo es conmigo, es mucho más fácil. Es más fácil en el sentido de que si yo detecto un parásito, detecto una entidad, detecto lo que sea, da igual como las vea, me da igual si veo una larva, si veo un mosquito, si veo una musaraña, si veo una pegatina, si veo una especie de moco, es igual como lo vea, no me importa tanto la naturaleza de la entidad. De hecho, hay muchos videntes que las van a describir con todo lujo de detalles. No es tan importante, lo que quiero es retirarla. Y sobre todo saber
a qué miedo, a qué pensamiento, a qué extravío de mi alma está asociado. Hay muchos cursos de limpieza por registros acásicos que explican al detalle todo esto, toda esa nomenclatura energética. En esto, que es una capsulita de nada, no vamos a entrar en ese detalle, solo vamos a poner este ABC. Es importante que sepamos por qué había eso allí, por dónde se había enganchado. Ahora ayer tuve una discusión, me quedé mucho rato enredado y una entidad aprovechó para engancharse. O entré en un centro comercial, o en el metro, o en un lugar complicado, o estuve en una cena con unos amigos, no tan amigos, y me sentí mal en un momento dado porque afloró un recuerdo de la infancia y ahí se queda algo enganchado. Siempre tenemos cosas enganchadas, ¿eh? No penséis que wow, he encontrado algo, digo, vaya putada. No, tenemos tantas capas, tantos bloqueos, tantos inhibidores, que siempre que rasquemos encontraremos algo nuevo. Por eso es bueno, como al igual que las duchas, hacerla de vez en cuando, hacerla cada día. ¿Por qué? Porque una limpieza energética siempre viene bien. Nunca es algo peyorativo, sino que nos ayuda a andar más ligeros por la vida. Podemos también hacer la limpieza desde lo kinestésico. O sea, el que sea más sensitivo, pues directamente se va pasando las manos por el cuerpo. Me voy pasando la mano por aquí, me voy pasando la mano para allá, hasta que noto algo como más pesado, más denso. Digo, uy, aquí noto cierta densidad y tengo que empezar a retirarla. Entonces la cojo, la llevo hasta aquí, la agito un poco y la retiro. De hecho, hay muchas maneras de hacerlo. A lo mejor yo directamente corto, como lo sintáis. Es decir, que vuestras propias manos os guíen. O sea, el que sea sensitivo con las manos, que deje que éstas le guíen. Lo mismo que si quiero sanar a otra persona, pues dejo que mis manos vayan solas y me vayan guiando. Si vais a hacer esto solos, pues intentad que, bueno, que no os vea nadie, porque vais a parecer gilipollas haciendo esto con las manos. Pero realmente es muy útil. Y lo mismo, si yo estoy trabajando a una persona a distancia, a Menganito los Pagarotes que está en su casa, yo me traigo su cuerpo energético aquí y empiezo a trabajar con su figura. Digo, a ver, la parte de la espalda, aquí tiene un enganche, le saco poco a poco hasta... Vale, ya está, yo lo he conseguido sacar, perfecto, ya he conseguido hacer el trabajo. Pues es tan sencillo y tan intuitivo como eso. O sea, ¿verdad que parece muy sencillo, muy fácil? Bueno, realmente lo es. Y los resultados son espectaculares. El tema es que nadie nos ha enseñado, bueno, si los que ya estáis formados en Reiki y demás seguramente lo sabéis, pero en general nadie nos ha formado para aceptar esta sabiduría intuitiva que todos tenemos. Y lo mismo a nivel mental. Le puedo preguntar a su cuerpo mental, oye, ¿dónde tienes algún enganche? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes mostrar con la mano? ¿Me lo puedes mostrar con el dedo? ¿Me puedes apuntar dónde tienes algo? ¿Me puedes decir qué es lo que te molesta? O sea, puedo hablar con él y ver qué me responde. Y siempre diréis, bueno, ¿y cómo sé que no me lo estoy inventando? Digo, bueno, pues por eso te pongo la prueba visual. Si yo me lo inventara todo, siempre me obedecería mi mente. Siempre, si yo quiero, por ejemplo, visualizar que tu cuerpo es luminoso y que sea una luz blanca perfecta, lo visualizaría así. Y no lo visualizo siempre así. Por eso decía, prueba con diferentes personas. O prueba la misma persona en diferentes momentos del día y verás cómo va cambiando. O podéis preguntar, oye, vamos a mirar todos los chakras. Vamos a ver cómo tienes el primer chakra. Y visualizo tu primer chakra. ¿Circula bien la energía o no? Miro tu segundo chakra. A lo mejor veo que circula con mucha más potencia. O sea, yo me imagino una bola que va girando a super velocidad. El tercer chakra, lo veo todo como oscuro, como si no hubiera nada. O lo quiero notar tu primer chakra, a ver cómo lo noto, segundo, tercero, cuarto, o lo puedo preguntar y a ver qué me viene. A ver qué comprendo, a ver qué me viene naturalmente con la información. O sea, tengo que hacer mucha práctica y habrá un momento en que yo podré aprender a quitar y retirar entidades. Ya sé que esto es algo muy sencillo, muy básico, pero vamos a intentar ver cómo se hace. Por último, vamos a ver cómo estas herramientas me pueden ayudar a cambiar mi realidad. Vamos a poner unos cuantos ejemplos y con esto acabaremos el vídeo. Veamos más aplicaciones de esta técnica de canalización. Pongamos que quiero resolver algún problema del pasado o quiero incluso conocer mis vidas pasadas. ¿Cómo lo podría hacer? La técnica es muy sencilla, la cuestión siempre está en la práctica. Pongamos que quiero conocer mi vida pasada o incluso tengo un dolor, un trauma, un bloqueo, lo que sea, algo que yo quiero resolver. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que relajarme, centrarme, lo que hemos dicho, relajo el cuerpo, relajo la mente. ¿Cuál es la directriz principal? Tengo que evocar la sensación que sea. Por ejemplo, tengo una sensación de abandono, de pérdida, de alegría, de felicidad, de bloqueo, de lo que sea. Tengo que evocar algún recuerdo que me lleve a esa sensación. Por ejemplo, tengo un bloqueo con el dinero, tengo un bloqueo sexual, tengo un bloqueo con lo que sea. O tengo un dolor, un trauma con el abandono, una dependencia, una lealtad,
lo que sea que esté en mi sistema mental, en mi sistema energético. Tengo que evocar esa sensación. Cuando esa sensación ya está aquí impregnada y empapada en mi corazón, entonces le digo a mi sistema, orden desde el hemisferio izquierdo, orden desde la partícula de control. Le digo, por favor, llévame a la situación original en la que se fundamentó esta sensación. O sea, ¿dónde se originó esta sensación? Por favor, llévame allí. Y allí yo puedo entrar en visualización. Por ejemplo, yo lo que hago es, tengo que escenificar de alguna manera que vuelvo al pasado. Entonces, me imagino que entro en un tubo, en un tobogán de estos enorme, y bajo, y bajo, y bajo, y bajo, hasta que caigo en una escena. Y ahí a ver qué me viene. Si no me viene nada, vuelvo a hacerlo, meto un ascensor, o hago lo que sea. O sea, me imagino a mí en primera persona, como que, o sea, en lugar de verme como un dibujito que está afuera, no, soy yo que veo en primera persona, estoy en una terapia inmersiva y caigo por un túnel, o caigo por el tobogán, o entro donde sea, o me zambullo en un océano, lo que sea que implique bajada e ida hacia atrás. Cuando hago eso, me fijo en lo que veo. ¿Qué veo? ¿Qué pasa en esa situación? Y tengo que empezar a interactuar con la situación. Pues aparezco, yo qué sé, montado en un caballo. Digo, bueno, pues, ¿qué veo? Me pregunto, ¿qué veo a los lados? Pues nada, yo qué sé, el desierto, el Far West, lo que sea. Me sigo preguntando, ¿hay alguien contigo? ¿Estás solo? ¿Qué aspecto tienes? Físicamente, ¿eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿En qué piensas? ¿Cómo te sientes? O sea, intenta rescatar... Un segundo que se ha puesto esto. Intenta rescatar toda la información que puedas de tu percepción. Intenta percibir qué estás viendo, qué estás sintiendo, qué está pasando. Intenta hacerte esas preguntas. Para así, entonces, permitir entender qué está pasando. Una vez que llego a la situación, que voy en el caballo, me pego un hostiazo tremendo, me abro la cabeza y por eso tengo tanto miedo a las alturas, pues tengo que llegar a encontrar ese personaje, esa otra existencia en la que fui yo, y entonces ahí me sitúo en tercera persona. O sea, una vez que yo he identificado la escena, que me he metido en el vehículo, he visto lo que pasaba, ahora tengo que resolverlo. Y resolver lo que va a ser, pues cogeré ese cuerpo que se ha formado, esa persona pues con la cabeza abierta o con un trauma terrible, y entonces le voy a hacer una limpieza energética. Dentro de esa limpieza energética voy a intentar ver, a ver, muéstrame tu cuerpo energético, ¿qué colores veo? Uy, veo un color violeta, cojo el color y lo retiro, lo llevo a la fuente hasta que lo quite, o sea, lo llevo arriba a la derecha, intento eliminarlo, o intento succionarlo, lo cojo una pajita y me lo trago entero y luego lo vomito, por ejemplo, como si le quitaras el veneno a alguien que ha sido picado por una serpiente. Busco cualquier maniobra para quitarle todas las emociones, los colores asociados a esas emociones que tiene ese cuerpo energético. Y además aprendo a tunearlo, le quito los parásitos, le doy tranquilidad, le doy palabras de ánimo, le ayudo a enchufarse. O sea, me imagino como si le hago a este personaje pues una ducha, un tratamiento facial, un masaje, unas palabras de ánimo, le hago una sesión de coaching hasta que le subo completamente el ánimo totalmente. Eso es lo que tenemos que hacer en relación a las cuestiones que llevamos arrastradas en vidas pasadas y demás. O sea, que ese sería el tip principal que tenemos que ver con la terapia regresiva. Evidentemente lo estoy simplificando mucho. El que quiera investigar un poco más sobre esta técnica, que lea libros de Eduardo Cabuli. Creo que es Eduardo, no estoy seguro, pero el apellido seguro que es Cabuli. Entonces, buscad a este señor, y el que quiera que se lea los libros, si quiere profundizar en la terapia regresiva. Ahora vamos a ver cuál es la parte creativa, cómo podemos crear realidad mediante esta técnica de la canalización. Hemos visto cómo mirar hacia atrás. Miremos cómo mirar hacia adelante desde una mirada creativa. Luego también vamos a ver finalmente cómo obtener información, pero veremos que el mecanismo es exactamente el mismo. Pongamos que quiero, no sé, encontrar pareja, o quiero tener abundancia económica, o quiero conseguir un trabajo, quiero conseguir lo que sea, cualquier cosa. Lo que tengo que hacer es plantear el escenario dentro de mi mente. O sea, tengo que empezar a visualizarlo. Imagina que quiero abundancia económica. Entonces, pongo y traigo aquí a colación a mi cuerpo energético. Lo pongo y alrededor lo rodeo, pues, por ejemplo, de monedas de oro. Si eso para mí simboliza la abundancia económica. O le pongo con tarjeta de crédito y me estoy mirando el saldo, y el saldo está, pues yo qué sé, subiendo cada mes, el dinero que tú quieras o que tú consideres. Tienes que visualizarlo, fijarlo, o sea, que lo puedas visualizar, y luego además que lo puedas sostener de una manera fuerte y vigorosa. Es decir, cuando yo lo vea,
cuando lo vea en mi cabeza, eso esté luminoso, esté radiante y me genere una sensación radiante. Entonces yo decreto internamente, aquí llega la parte más, o sea, la parte sensitiva es tengo que sentirlo, la parte más visual es tengo que poder sostenerlo con todo lujo de detalles, y luego la parte dialéctica es esto va a estar en mi realidad. Esto es lo que se va a manifestar en mi realidad. O sea, que esto que yo estoy dibujando, que estoy delimitando visualmente, tiene que formar parte de mi realidad. O sea, que lo digo internamente, lo visualizo y lo siento. O sea, que le pongo las 3 patitas al dibujito. Y con esto, pues lo mismo, que quiero pareja, pues yo, si quiero una chica, pues tengo que imaginar qué tipo de chica quiero. Tengo que poner todos los atributos, tengo que objetivar sus detalles, que pues más o menos una aproximación en la altura, en los estudios, su nivel cultural, el tipo de características que tiene, si quieres el signo del zodiaco. Trata de ser específico en todo aquello, atributos que tú le quieras poner. Lo mismo, tengo que hacer, pues yo qué sé, cuando voy a hacer una charla, ejemplos personales, voy a hacer una charla, una entrevista, pues entonces me visualizo a mí mismo en primera persona y alineo todos mis chakras, intento estar feliz, intento estar tranquilo, intento evocar una sonrisa, intento evocar felicidad, claridad mental, y entonces me imagino hablando con una lucidez perfecta, con una claridad perfecta, y sobre todo estableciendo una conexión perfecta con la persona que me va a escuchar. Entonces irradio amor en cada palabra que digo, y cada persona va a resonar lo luminoso que hay en ella. Entonces, cada vez que voy a echar una charla, voy a hacer una entrevista, lo que sea, intento primero, dentro de la visualización, evocar lo más luminoso, amoroso, perfecto y maravilloso que hay en mí, es decir, que intento alentar a mi yo superior a que se exprese a través de mí, por lo tanto que el personaje sea parte, y luego también intento que mi mensaje llegue directamente al yo superior del otro, o sea, que de alma a alma o de espíritu a espíritu establezcamos una conexión, así que si la otra persona está conectada también con su naturaleza intuitiva, va a recibir la misma información, la información real que quiero transmitir. ¿Por qué? Porque la información que transmito a través de mis palabras es perfectible, está limitada por mi lenguaje, por mis capacidades. Entonces, lo que intento es que llegue más de lo que expreso con palabras, que llegue, a ser posible, mi intencionalidad, que llegue lo mejor que hay en mí, o la mejor intención que yo ya previamente he intentado enlatar, he intentado cargar energéticamente, y luego te la envío directamente para que te llegue, para que todo aquello que yo en el fondo, en la mejor versión de mí te quiero transmitir, te llegue con el menor número de filtros posible. Con eso, evidentemente, no vas a conseguir complacer o gustar a todo el mundo, pero desde luego te garantizas que has dado la mejor versión posible. Entonces, esto, pues en un esquema comunicativo, lo mismo, tienes una cita con alguien y quieres impresionarle, pues intenta visualizar cómo la mejor energía que hay en ti llega al otro. Entonces os visualizas a los dos, por ejemplo, de chakra corazón a chakra corazón, mandando un flujo de energía para que sobre todo le llegue mi amor, si es lo que quiero. Ahora, si quiero que me admire, entonces tendré que proyectar en mí rasgos admirables, pero eso ya es más complicado. O sea, como no se puede manipular al otro, lo que sí podemos es enviar mensajes al otro. Yo no puedo decirle al otro lo que tiene que pensar o tiene que sentir, pero sí que le puedo transferir una sensación y luego él que sienta lo que quiera respecto a lo que yo le envío, pero sí que le puedo transmitir la mejor sensación posible o mejor intención, y de esa manera, claro que tenemos derecho a influir en los demás. Lo que no tenemos derecho es a manipular al otro. Bueno, sí que tenemos derecho, pero eso tenemos que pagarlo kármicamente. Entonces la intención siempre es, si yo quiero, por ejemplo, gustarle a alguien, tengo todo el derecho a mandarle amor, a mandarle claridad mental, a mandarle aquello que yo quiero que transmitirle. Tengo derecho a enviar mensajes. Lo que no tengo derecho, o mejor dicho, pagaré kármicamente, es si intento retorcer la percepción que tiene de mí, poniendo más énfasis en manipular su percepción que en proyectar la imagen que yo quiero transmitir. O sea, yo no puedo conseguir que me vea guapo, pero sí que puedo intentar proyectar belleza, para que se entienda la metáfora. Pues lo mismo, quiero dinero, pues entonces tengo que proyectar abundancia. En mi sistema se tiene que codificar la abundancia como yo quiera. Por ejemplo, que voy a tener trabajo siempre, un trabajo bien remunerado. O que mi trabajo lo voy a hacer con poco esfuerzo o con mucha fluidez. Pues entonces me imagino a mí actuando en mi trabajo y una línea de energía todo limpio, todo fácil, todo fluido, todo sin intermitencias. ¿Qué ocurre? Que cuando yo a lo mejor imagino cómo va a ser la jornada de hoy y veo que hay una línea y de repente se traba
y se para y no puedo, sé que habrá obstáculos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo intentar, me llevo la energía a las manos, intento limpiarla para asegurarme de que acabe siendo fluida. Esto muchas veces lo he hecho en atascos de tráfico. Imagina que estamos en un atasco de tráfico y entonces lo que hago es intento conectar con la energía, intento limpiarla. Digo, ¿dónde debe estar el nudo? ¿Dónde se ha estancado toda la... Perdonad que tengo... que se va emborronando, como podéis ver. ¿Dónde se ha estancado el tráfico? En este punto. Entonces visualizo que hay un nudo y empiezo a deshacer el nudo. Hasta que lo noto con las manos y noto cómo se va deshaciendo, se va desenredando. Vale, ya está. En el momento en que eso se ha desenredado, seguramente la persona que en un origen ha atascado todo eso empieza a moverse, empieza a agilizarse y la energía de la situación empieza a limpiarse. O sea, cosas como esta las llevo haciendo durante años con muchísimo éxito y resultados a veces que asustan de lo espectaculares que son. Entonces, tengo que aprender a limpiar la energía de la situación. Y después, finalmente, el punto es, puedo hacer también preguntas de otra naturaleza. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Voy a tener este trabajo o no? Yo no recomiendo las preguntas de sí o no, que son más de péndulo. Puedes, de hecho, incluso hacer un péndulo interno, ¿no? Que si es que sí, lo note en la cabeza, y si es que no, lo note en el corazón, o al revés, o si es, mejor dicho, si es que sí corazón y si es que no cabeza, o que si es sí mano izquierda y si es no mano derecha, bueno, lo que sea. Podéis establecer un sistema kinestésico para que os responda, o si no, si es que sí, que se mueva la figura y me obedezca, y si es que no, que se trabe la figura cuando yo le hago mover, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo he visualizado, yo que sé, una ficha, tengo aquí pues esto. Este sería mi péndulo imaginario, yo imagino esta figura. Digo, vale, si es que sí, la figura me tiene que obedecer cuando yo la muevo. Y si es que no, es que se me trabe, que yo la quiero mover para aquí y no se me mueve, o se me queda en un bucle, ¿vale? Pues es una manera también de pendular de manera personal. Eso para las preguntas de sí o no. Y si son preguntas de desarrollo, que se me expresen en imágenes, en sensaciones, o incluso en un momento dado, si tengo tiempo, pues en sueños. Digo, oye, pues que esta noche se me responda a esta cuestión dentro de los sueños que voy a tener. Y entonces yo ya interpretaré. Lo que ocurre, y aquí entra la parte que no os puedo, evidentemente, decodificar porque es demasiado grande e inabarcable, es que la información que nos llega a través de la visualización es simbólica, se tiene que interpretar. Yo recuerdo cuando empezaba, preguntaba, por ejemplo, por mis alumnos, digo, a ver, ¿cuál es la naturaleza de esta persona? Y a lo mejor, pues, me salía, yo qué sé, pues, una cabra que se movía por el monte y que luego luego pastaba y luego se movía. Entonces yo tenía que interpretar qué significaba eso. Evidentemente no es literal. O imaginaba, esta persona, a veces hago el ejercicio, ¿no? Entro en una cena con amigos, me presentan a alguien e intento averiguar cómo es esa persona, ¿no? Y entonces digo, empiezo a cerrar los ojos y digo, a ver, ¿cuál es la naturaleza dominante de esta persona? Y a lo mejor lo que veo es una charca de agua y como la persona se mete en el agua. Entonces ya sé que seguramente dentro de mi sistema eso significa que debe tener una dominante de agua. Entonces astrológicamente, si veo una cascada, un agua que se estanca o que fluye o lo que sea, sé que esa persona va a ser muy emotiva, muy sensible. O a lo mejor veo, pues yo qué sé, me viene la imagen de un relámpago que cae, pues una persona vigorosa, una persona con fuerza, una persona rápida, una persona impaciente. Tengo que decodificar qué significa en mi sistema simbólico de lenguaje esa información. Cuantas más preguntas hagas y más precises la pregunta, más te acostumbrarás a descubrir cuál es tu código personal, cómo decodificas esa respuesta. Por eso, no le pidáis a otro que os interprete lo que habéis visto, porque será vuestro inventario personal el que os dé la simbología. Quiero decir, que a lo mejor en mi inventario personal me viene la imagen, yo que sé, pienso en una persona, me viene la imagen de Indiana Jones o de Rocky o de James Bond, o sea, de personajes que para mí tienen cierto sentido o que simbolizan ciertos atributos. Por eso, digamos, mi yo superior siempre utiliza, y los guías y los maestros ascendidos o con quien nos queramos contactar, que hay diferentes entidades, hay ángeles, hay de todos, ahí es un mundo infinito para poder abarcar. Cualquier entidad de luz o cualquier cuerpo sutil se vale de los recursos que tiene nuestro cuerpo mental, nuestro personaje, para transmitirnos la información. Por eso no busquemos, por eso decíamos al principio, no busquemos un significado objetivo, porque los mensajes nos llegan para que los entendamos nosotros. Si no lo habéis entendido cuando llega la primera información, pedid otra. Por favor, ¿me lo puedes explicar de otra manera? Esto que he preguntado, digo, a ver, pero
¿Cómo va a ser mi vida profesional? ¿Cómo es mi propósito de vida? ¿A qué se me da bien o a qué debería dedicarme? Y a lo mejor me llega algo que es muy raro y me cuesta interpretarlo. Digo, por favor, pónmelo de otra manera. Explícamelo de otra manera, que me llegue la imagen o el vídeo o como queráis llamarlo, con otro código. Entonces, id haciendo pruebas y veréis que hay un momento en el que podéis llegar a información súper precisa. Yo hago pruebas, insisto, con muchas personas de mi alrededor y todos acabamos llegando a las mismas conclusiones. Canalizamos sobre un tema y vemos lo mismo. Es algo espectacular. Por eso es más, como podéis ver, más práctica que técnica. Los conceptos no son complicados de entender. Lo difícil es aprender a escucharse, aprender a ver esa información, a darse cuenta de que no me lo estoy inventando, o mejor dicho, si me lo inventara todo, siempre podría, o sea, siempre yo acabaría viendo lo que quiero ver. O sea, sería muy fácil. Pero muchas veces no veo lo que quiero ver. Y como no veo lo que quiero ver, entonces no me lo estoy inventando. Tengo que detectar la inteligencia que opera en mí y que va más allá de mi control volitivo consciente. O sea, más allá del yo egoico, más allá del yo personaje. Eso es lo que queremos invocar desde ese momento y la manera de trabajarlo y de discernir es la práctica. Cuanto más practiquéis, mejores resultados vais a tener. Bueno, espero que esta capsulita os haya sido de interés y os invito y os aliento a practicar mucho, porque la canalización y la limpieza energética y los trabajos con energía os hace completamente autosuficientes e independientes. Cuanto más os acostumbréis a preguntar en vuestro mundo interior, más fáciles os llegará la respuesta y menos dependeréis de los consejos o informaciones de los demás. Seréis mucho más libres, mucho más independientes y sobre todo mucho más sabios e inteligentes. Espero que os haya servido esta clase. Un fuerte abrazo a todos.